La paz del Señor Jesús con todos en este precioso día. Vamos a dar inicio a esta segunda cartilla del Instituto Bíblico Virtual de Entendiendo la Biblia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la cartilla de la unicidad de Dios. Esa es la cartilla con la cual vamos a iniciar. Y hoy vamos a empezar con el tema: ¿qué es unicidad monoteísta? ¿Y cuáles son los atributos y naturaleza de Dios? La unicidad es la unificación de las manifestaciones de Dios en una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Esta doctrina enseña que hay un solo Dios, que se ha manifestado de tres maneras o formas a la humanidad. Aclaro el punto: formas y maneras. No estoy diciendo en personas distintas. Estoy diciendo que se ha manifestado en tres maneras o formas a la humanidad. Se ha manifestado como el Padre en la creación, el Hijo en la redención y como el Espíritu Santo guiando y bendiciendo al creyente en la regeneración. El monoteísmo bíblico e histórico del Antiguo Testamento es el siguiente. El Antiguo Testamento enseña que hay un solo Dios. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este versículo dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6, 4. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran el Shema y lo citan con frecuencia en el español como: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tradicionalmente, un judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe justo antes de morir. La creencia en un solo Dios se llama monoteísmo. Monoteísmo, que proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es monos, que significa solo, solitario, uno. Y la segunda palabra es teos, que significa Dios. Entonces monos significa solo, solitario, uno, y teos significa Dios. Por eso la creencia del monoteísmo habla de un solo Dios. La Biblia contiene la enseñanza de un Dios monoteísta. Deuteronomio 32:12 dice: el Señor los guió y nadie más. Ningún Dios extraño tuvo que ayudarle. Mire ese versículo. El Señor los guió y nadie más. Ahí cuando dice nadie más, ya está descartando la posibilidad de otras deidades o otras divinidades dentro de la deidad de Dios. Cuando dice nadie más, niega esta posibilidad. Y luego el texto sigue diciendo: ningún Dios extraño tuvo que ayudarle. Luego el versículo 39 del mismo Deuteronomio 32 dice: ved ahora que yo soy único. Recordemos que único significa solo en su especie. Entonces dice: ve ahora que yo soy único, solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Y cuando dice no hay otro Dios junto a mí, en la gramática está Dios con D mayúscula, porque hay quienes pueden alegar diciendo que es que se está refiriendo a los dioses paganos de las otras naciones, pero en este caso el versículo no está hablando de eso, está hablando enfáticamente de que al lado de Dios no hay ningún otro Dios de su mismo nivel, de su misma altura, dentro de su divinidad en el cielo. Lo que dice el versículo es eso: no hay otro Dios, con gramática de D mayúscula, junto a mí. Entonces esto nos lleva a un Dios monoteísta, ni siquiera a un Dios dualista, que podría decirse que es una divinidad compuesta por Dios, mucho menos a un Dios politeísta que se compone de varias divinidades.
Hay muchos más versículos de la escritura en el Antiguo Testamento que afirman enfáticamente el monoteísmo estricto. Los 10 mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto está en Éxodo capítulo 20 versículo 3. Entonces él enfatizó este mandamiento para declarar que él es un Dios celoso. Eso dice el versículo 5 del mismo Éxodo capítulo 20. En 2 de Samuel 7:22 dice, por tanto, cuán grande eres, oh Adonai, Señor nuestro. Nadie hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti. Esto es la Biblia hebrea. Dice, nadie hay como tú, ni hay otro Elohim o otro Dios aparte de ti. En Job capítulo 9, versículo 8, este versículo dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Esto está en Job 9, 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Esto se cumplió en el Señor Jesús en Mateo 14, 26. Y los discípulos, dice el texto, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Job 9:8 dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Pero en Mateo 14:26 los discípulos vieron andar al Señor Jesús sobre el mar, y cuando ellos se asustaron, el Señor les dice las palabras que solo puede pronunciar Dios. Tened ánimo, yo soy. Yo soy es el nombre con el cual se identificó Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Entonces el Señor Jesús acá cumple el versículo y se identifica como Dios. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Oiga, solo Jehová. ¿Y qué roca? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Jesús es la única roca. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice el texto, y la roca era Cristo. Entonces, 2 de Samuel 22:32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca? Oiga, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y luego 1 Corintios 10:4 dice que Jesús es la roca. Entonces nos da la conclusión de que es el mismo texto hablando de la misma persona. En 2 de Reyes 19:15 dice, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová. Tú, ni siquiera dice ustedes, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. No dice los adoran, sino te adoran. Jesús es el creador de todas las cosas. Juan 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Nehemías dice, tú solo eres el creador de los cielos y de la tierra, de los mares, de todo lo que hay en ellos. Dice Nehemías 9:6. Pero ya en San Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos lleva a la conclusión de que el creador acá es Jesús. Y Colosenses 1:16 dice, porque por Él, hablando de Jesús, por Él mismo fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como los dominios, los principados como las potestades, absolutamente todo fue creado por Él, no dice por ellos, todo fue creado por Él, oiga, y para Él, hablando de Jesús. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, oiga, mas
Jehová es el Dios verdadero. Oiga, Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. ¿Quién es el Rey verdadero según Jeremías 10:10? Jehová. Dice, más Jehová es el Dios verdadero. Pero esto cumple en 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, hablando de la humanidad de Cristo, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en Él, en el verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice acá, en su Hijo Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire cómo llama 1 de Juan 5:20 a Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jeremías dice, más Jehová es el Dios verdadero. Y 1 de Juan 5:20 hablando de Jesús dice, este es el verdadero Dios. Hay otras declaraciones enfáticas de Dios en Isaías. Isaías 43 versículo 10 al versículo 11 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y mire esto, y fuera de mí no hay quien salve. Si existiera una Trinidad compuesta, con todo respeto a los trinitarios, no quiero atacarlos, porque no es mi intención, pero si existiera una Trinidad compuesta, el versículo diría, fuera de mí y de mi Hijo no hay quien salve, pero el versículo dice, fuera de mí no hay quien salve. Y todos sabemos que el único Salvador es el Señor Jesús. Hechos 4:11 y versículo 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Oiga, en ningún otro hay salvación. Mientras que Isaías 43:10 y versículo 11 dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces si el Hijo es diferente al Padre, acá hay un problema porque el Padre dice que fuera de él no hay quien salve y en cuanto se refiere al Hijo dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego dice Isaías 44 versículo 6, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Pero Jesús dijo esto mismo respecto a él mismo en Apocalipsis 1 versículo 17 y 18 el Señor Jesús dice, no temáis, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en Isaías 44 versículo 6 Jehová dice, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios, dice Jehová. Pero luego el Señor Jesús en Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tiene que ser la misma persona, porque no pueden haber dos primeros y dos últimos. Luego vamos a Isaías 43, versículo 10, 11. Esto lo voy a leer en la traducción bíblica Septuaginta griega. Isaías 43, 10, 11. El versículo dice, sedme testigos. Y yo testigo, dice el Señor Dios. Y mira lo que dice. Y el niño mío, hablando de Jesús, a quien elegí. ¿Para qué eligió ese niño? Mire. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Qué maravilla. Lo repito. Isaías 43 versículo 10 y versículo 11 dice, sedme testigos y yo testigo, dice el Señor Dios. Y el niño mío a quien elegí, está hablando de Jesús, de su cuerpo humano. El niño mío a quien elegí, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. En la Reina Valera dice que yo mismo soy. Antes de mí no hubo otro Dios y después de mí no habrá. Yo, Dios, y no hay fuera de mí quien salve. Y ese niño que nace de María se llama Jesús, que significa Salvador.
Ese niño es Jesús, Isaías 9:6 lo dice. Si usted lee el versículo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y mire, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en Isaías 43, 10 y 11 dice, séme testigos y yo testigo, dice el Señor, y el niño mío a quien elegí. El niño mío a quien elegí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Pero ya en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y luego dice que ese niño es Dios fuerte y Padre eterno. Hay más textos bíblicos sobre esto. Isaías 44:24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces acá niega la posibilidad de un Dios compuesto, porque dice, extiendo solo. En Isaías 45, versículo 6 dice, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45, 21, 22 dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, oiga, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice, mirad a mí, mientras que en hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. En Isaías 48:11 y también en Isaías 42:8 dice, mi honra no la daré a otro. Quiere decir que Dios no comparte su señorío ni su dominio con ninguna otra divinidad. Por tanto, esto descarta la posibilidad de un Dios compuesto en el cielo. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Hay solamente un Dios, hay solamente un creador y padre de toda la humanidad. Esto hay que aprenderlo, y esto es lo que dice Malaquías 2:10, que hay un solo Dios y un solo creador y padre de toda la humanidad. En el tiempo del reino milenial habrá solamente un Señor con un solo nombre. Esto está en Zacarías 14, versículo 9. Zacarías 14:9 dice, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único Dios, oigan eso, único Dios, y su nombre será único nombre. Esto está hablando pues del milenio. Zacarías 14:9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será único Dios y su nombre será único nombre. Esto descarta la posibilidad, nuevamente reitero, de un Dios dualista o un Dios politeísta. En breve, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios el Santo. El Santo, no dice los santos, sino el Santo. Esto está en Salmo 71:22, Salmo 78:41, Isaías 1, versículo 4, Isaías 5, versículo 19, Isaías 5:24. Lo llama el Santo, pero nunca los dos santos, los tres santos o los muchos santos. Hay que aprender de esto. Cualquier persona que no acepte esta doctrina del monoteísmo puede ser clasificada de la siguiente manera. Se puede clasificar como un ateo, que es aquella persona que niega la existencia de Dios. Se puede clasificar como un agnóstico, quien asegura que la existencia de Dios es desconocida e inconocible. O también como un panteísta, uno que equivale a Dios a la naturaleza o a las fuerzas del universo. Dice que Dios está en el viento, que Dios está en la energía del sol. Eso es un panteísta. También está un politeísta, uno que cree en más de un Dios. La persona que alega y dice que es que no, que son dos, que son tres, esa persona es ya un politeísta. Está también la persona diteísmo, que es la creencia en dos dioses, en una forma de politeísmo,
y también lo es el triteísmo, la creencia en tres dioses distintos que forman un solo Dios. Pero esto nuevamente los versículos anteriores pues niegan rotundamente esa posibilidad. No hay forma de meter eso ahí. Es que cuando dice único, solo, no conozco ninguno, yo mismo, niegan esa posibilidad. Bueno, a continuación entraremos a mirar los atributos de Dios y su naturaleza, porque pues ese es el tema que estamos tocando hoy. Estamos mirando lo que es unicidad monoteísta y cuáles son los atributos y la naturaleza de Dios. Entonces, dentro de la naturaleza y los atributos de Dios está claro que Dios es Ruach, o sea, Dios es espíritu. Esto está en San Juan 4:24, donde dice Dios es espíritu. Y segunda de Corintios 3:17 lo afirma en la persona del Señor Jesús cuando dice porque el Señor es el espíritu. Acá hay revelación para no confundirnos, porque si queremos saber quién es el Espíritu Santo, pues bueno, San Juan 4:24 dice Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y anteriormente leímos que a Dios se le llama al santo, santo por acá, santo por allá. Entonces Dios, al ser espíritu y al ser santo, Dios sería Espíritu Santo o es Espíritu Santo. Pero 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, hablando de Jesús. Entonces la conclusión es que Jesús es el mismo Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Dios es invisible. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, donde dice por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios es espíritu, Dios es invisible, Dios es omnipresente. Estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Qué es omnipresente? Esto significa que está presente en todo lugar. Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Entonces este versículo habla de un Dios omnipresente que está en todas partes a la misma vez. Luego Mateo capítulo 18 versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Cómo hace una persona para estar en medio de tantas personas en el mundo a la misma vez cada que se reúnan? Pues solamente Dios puede hacerlo debido a que Él es omnipresente. Pero aparte de ser un Dios omnipresente, Dios también es un Dios omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Es un Dios que todo lo sabe. Salmo 139:4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Qué tremendo. No está la palabra en nuestra boca, ya el Señor sabe todo lo que vamos a decir. Eso está en el Salmo 139, versículo 4. También San Mateo capítulo 10, versículo 30 dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, Dios todo lo sabe porque es omnisciente, sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y en el Salmo 147, versículo 4 dice que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Imagínense, saber el número de las estrellas y a todas les pone nombre. En estos días, en la clase anterior de Introducción a la Biblia, hablamos acerca de eso, de que existen muchas galaxias y que en cada galaxia existen infinidades, millones de estrellas. Sin embargo, Dios a cada estrella cuenta y a cada estrella le pone un nombre. Entonces eso lo hace un Dios omnisciente que todo lo sabe. Pero Dios, aparte de ser omnisciente, también es un Dios omnipotente. Que es omnipotente, que es todopoderoso. San Mateo 19:26 dice, hablando de Jesús, dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo lo es posible. Entonces eso lo hace un ser omnipotente, todopoderoso, porque para él todo es posible. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios, y mire lo que dice, todopoderoso reina, todopoderoso reina. Entonces ahí está la afirmación de que Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios es eterno. Job 36:26 dice, tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. ¿Por qué no sabemos cuántos años tiene? Porque Él es eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto lo hace ser eterno, un ser eterno. Pero también está dentro de sus atributos, dentro de su naturaleza, que Dios es inmutable. Que es inmutable, que nunca cambia. El Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Acá habla de un Dios eterno, pero también de un Dios inmutable, porque dice, pero tú eres el mismo. Todos los días es el mismo, no cambia, y tus años no tendrán fin. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Dios posee individualidad, Dios posee personalidad y racionalidad. Los atributos morales de Dios, las teofanías, el ángel de Jehová, Melquisedec, el cuarto hombre en el fuego, todo esto son formas de Dios darse a conocer, de Dios manifestarse al hombre en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento se personificaba por medio de la naturaleza como el fuego, cuando apareció allá en la zarza, en las nubes, allá en el tabernáculo, en el viento, cuando en el caso de Elías o en el huerto del Edén. Entonces así podemos entender que la naturaleza de Dios es espíritu, indivisible, impartito, invisible, santo. Debemos entender que la naturaleza de Dios se puede ver a través de sus atributos, de lo que Él ha mostrado. Bueno, hermanos y amigos, entonces con esto cerramos el primer capítulo de esta cartilla, la unicidad de Dios, y vamos a tener un recorrido largo porque esta cartilla tiene más capítulos que la cartilla de introducción a la Biblia. Recuerde agregarse al grupo de WhatsApp para que todos los lunes pueda recibir estas publicaciones y así pueda descargarlas y pues mandarlas a imprimir, y más adelante cuando terminemos argollarlas para que tenga la cartilla físicamente, que esto le sirve pues para dar grupos de amistad, para sacar predicaciones, enseñar escuelas dominicales, muchas cosas que van a ser de bendición para el pueblo del Señor Jesús. Bueno, me despido en esta ocasión, que el Señor Jesús les bendiga y pues nos estaremos viendo muy pronto en estas publicaciones de Entendiendo la Biblia. Bendiciones.